Bienvenidos hoy a un capítulo más acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Esta noche nos acompaña el economista Axel Kaiser. Vamos a comentar sobre el nuevo libro que está lanzando, contingencia política y más. Así que sigan acompañándonos. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. Gracias por estar acá en Ciudadano Político. Encantado, gracias por la invitación. No, gracias. Sabemos que tienes una agenda ocupada mientras estás en Chile. Sí, siempre hay mucho que hacer, reuniones. Y lo que quita tiempo es escribir, Cris. Eso es muy demandante. Así que los que nos dedicamos a eso tenemos pocos espacios. Tú ya tienes 9 libros en el haber. Sí, son 9. No sé si este es el 10º. Tendría que repasarlo, pero por ahí anda. Sí. Mira, bien. Bueno, vamos a introducirte un poco a las personas que nos están viendo en casa. Axel Kaiser, abogado, escritor, filósofo, profesor universitario. Un hombre ocupado, sin duda. Gran promotor de las ideas liberales, autor de 9 libros y presidente de la Fundación para el Progreso, que está muy activa, por lo que vemos después de las elecciones. Ha estado muy activa. Hoy con este nuevo libro que tenemos acá, Asgalar, el libro de Asgalar, sí. El libro de Asgalar, el nuevo lanzamiento, te hemos visto ahí ya firmando varios libros y todo. El día martes 8 vas a estar en el restaurante El Toro. Así es. Haciendo otra presentación del libro. Exacto, vamos a conversar el martes 8 en el restaurante El Toro sobre el contenido de este libro, que no tiene nada al azar, la verdad. Viene de un momento de inspiración bastante profundo, repentino. Yo no esperaba que iba a terminar escribiendo novelas de fantasía épica. Pero para allá vamos, porque tú vienes de un gran éxito, El economista callejero, que fue top 1 a lo largo de un año. Sí. Y todos tus libros han sido siempre en materia técnica, económica. Sí. Y esta es tu primera novela ficción. Esta es una novela de ficción, fantasía épica, en la tradición de El Señor de los Anillos, que de hecho es la misma editorial que publica El Señor de los Anillos, Minotauro, que era mi sueño publicar con ellos cuando escribí esta novela. De hecho la mandé a España, a la editorial allá, porque Planeta es española y que es la que es dueña de Minotauro. Y pasó los filtros allá, se demoró bastante en que me contestaran y finalmente se publicó acá y se va a publicar en España también en octubre. Y probablemente también en otros países. Así que estoy muy contento de que esta visión que tuve en un minuto, partiendo con un emprendedor desde cero, con este libro de un género que nada que ver con lo que yo venía haciendo, además esté el segundo más vendido de Chile después de uno de Isabel Allende en lo que es ficción. O sea que le está yendo súper bien, ya agotamos la primera edición en un par de semanas, estamos en la segunda, salió una tercera. Felicidades. Gracias. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la novela? ¿Cómo fue este giro? Mira, fue algo muy repentino, curioso, difícil de explicar. No tengo una respuesta así muy clara. Viste, Stefan Zweig hablaba de esto del misterio de la creación artística y finalmente una de las cosas que explica en esa conferencia que da es que para los creadores es muy difícil realmente reproducir íntegramente de dónde viene la fuerza que los lleva a crear sus obras, ¿no? Y cómo lo hacen. En algunos casos es totalmente misterioso, no hay cómo saberlo. Nietzsche es un ejemplo de eso. A mí me pasó un poco lo mismo con esta novela. La historia comenzó a aparecer en mi cabeza, empecé a soñar con los personajes, no me dejaba tranquilo, entonces empecé a escribir. ¿Hace cuánto fue esto? El 2015. Ya. Entonces me tomé 2 años y medio, 3 en terminarla, porque además hacía muchas otras cosas entre medio, no me dediqué tiempo completo. Y luego la mandé a la editorial. Vino pandemia, no se revisó absolutamente nada, entonces tuvimos 2-3 años parados, hasta que la leyeron y decidieron jugársela y publicarla. Y creo que ha sido un acierto, los comentarios que me han llegado han sido muy buenos. El libro está en clave teológica, si tú quieres, ¿no? Hay un mensaje muy profundo y se intentan rescatar categorías que hoy día están puestas en duda. La de feminidad, la de masculinidad, la belleza, la fealdad, la idea de bien y mal relacionadas con conceptos como la justicia, ¿cierto? Y el bien, la belleza y el bien, la fealdad y el mal, la injusticia y el mal, y por supuesto la libertad. Por eso la canción de los pueblos libres que yo escribo acá en este libro dice: sobre tus pies recorrerás tu camino, con tu fuerza protegerás al débil, no existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. Eso no es algo así
puesto al azar. Hay un mensaje muy profundo y que tiene que ver con la esencia del pensamiento de las personas libres, porque uno podría decir liberal no, pero es el pensamiento de las personas libres y que queremos ser libres, que nos paramos sobre nuestros propios pies, no ponemos la carga de nuestra existencia en los hombros de otros, avanzamos con nuestra fuerza, porque solamente así puedes pararte sobre tus propios pies, teniendo tu propia fuerza, y de ahí ayudas al débil, al que no puede pararse sobre sus propios pies. Pero si tú no estás en condiciones de pararte sobre tus propios pies, no puedes ayudar al débil. Es así de simple. Porque tú ya eres un débil, que te estás convirtiendo nada más que en una carga para otros, en este caso a través del Estado, el gobierno, lo que sea, que te tiene que mantener y termina siendo dependiente. Y por eso digo, también aquí no existirá más gobierno que la luz de tu espíritu. Porque cuando tú estás en sintonía con tu mejor versión, tú estás conectado con tu luz interior, con lo mejor de ti mismo. Y con la fe en que puedes salir adelante y también esa cuestión que es propia de quienes no son aversos al riesgo y que están dispuestos a fracasar en el proyecto que están emprendiendo, que en este caso es el proyecto de tu propia vida. Cuando tú no estás dispuesto a fracasar en el proyecto de tu propia vida, y no estoy diciendo ser temerario, lo puedes pensar todo, pero cuando no estás dispuesto y vives con miedo, te paralizas y ahí terminas entregándote al que te va a gobernar, porque ya no es la luz de tu espíritu que te está gobernando a ti, es decir, no eres el que tú te estás gobernando. Cuando tú eres incapaz de gobernarte a ti mismo, necesitas a otro que te gobierne o es mucho más fácil para otro gobernarte. Entonces acá hay mensajes muy profundos y que obviamente la historia también tiene mucha acción y tiene, si tú quieres, un componente trascendente en el sentido de la discusión filosófica más profunda también de lo que es el bien y el mal, y a mí me parece que esos temas tenemos que empezar a conversarlos más de manera más persistente o más profunda en la discusión pública, porque los hemos perdido. ¿La portada tiene algo que ver con esto? ¿Elegiste tú, la diseñaste tú? Sí, el concepto es mío, el diseño es de la gente de la editorial, pero el concepto es mío. La serpiente, que es una figura que existe en el libro, que acompaña a este sabio que se corrompe, que es Lohengrin, representa el mal y representa la duda. La duda es el demonio. El demonio lo que hace es sembrar la duda. Es lo que intenta hacer cuando tienta a Jesús, ¿no? Y se le aparece en el desierto. O sea, esto es algo muy arquetípico. Y cuando tú empiezas a dudar de cuestiones fundamentales, de, por ejemplo, la fidelidad de tu pareja, de la honestidad de tus hermanos contigo, de tu capacidad, de nuevo, de sobreponerte a las adversidades, cuando empiezas a tener ese tipo de dudas, entras en la oscuridad. Ya no es la luz lo que te está guiando, te empieza a llevar una sombra. Y esa sombra es la que conecta con tus miedos, ¿ya? Y cuando tú estás conectado con los miedos, entonces es imposible que desarrolles tu mejor versión y tu potencial. Y entonces te toman las frustraciones, la envidia, el resentimiento, y te conviertes en un apéndice de los peores elementos de la sociedad que van canalizando y capitalizando ese tipo de impulsos que tenemos todos los seres humanos para nutrir sus propias ansias de poder y de control sobre otros, ¿ya? Y en el peor de los escenarios, tú te conviertes en el tirano. Y el búho representa la esperanza, que también está, y el bien, está en la novela, por eso no es casualidad, ¿cierto? Y la espada es el conflicto entre el bien y el mal, por eso está la espada entre medio. Y este búho representa eso, la esperanza, y aquí un elemento muy importante que implica la creación de la vida, de la creación de un nuevo ser, de un nuevo niño. De hecho, por eso es La travesía de Vala, el primer tomo de esta trilogía. Es la fuente de la esperanza humana. Esta es una idea de una filósofa alemana que era la Hannah Arendt, que la llamaban la filósofa de la natalidad, y que fue la filósofa más grande, mujer que jamás haya escrito, que jamás haya existido, ¿no? Y ella hablaba de que una persona que llegue a la Tierra, una sola, puede cambiar el destino de la humanidad completa. Entonces, este primer libro trata de la esperanza que implica que esta mujer, Vala, que es una mujer que va a dar a luz a este niño para que termine por restablecer el orden que se ha corrompido por este sabio que perdió la fe y que acumuló el poder en sus manos. Así que esa es la historia de la portada a grandes rasgos.
¿Ya estás trabajando en el completar la trilogía? Estoy trabajando aquí. Acá estoy trabajando. Todavía no me pongo en papel porque estoy con otros proyectos, pero en mi cabeza ya están empezando a tomar forma los personajes que vienen y cómo se sigue desarrollando la historia. Ahora, ha sido bien sorpresivo para muchas personas este libro, porque uno, no pensaban que yo, que escribo de economía y que escribo otras cosas, iba a escribir algo de fantasía que tuviera cierto nivel y que se fuera entretenido y todas esas cosas. ¿Alguien lo vio antes de que esto saliera a la luz en tu círculo cercano? ¿Alguien más lo leyó sí. antes? Mira, la persona que más me ayudó, Montserrat Acosta, de hecho la tengo agradecida acá, que bueno, en ese minuto éramos pareja y ella me dio feedback muy constructivo, muy profundo de ideas, ¿no?, que yo instalé en el libro, y también cuestiones más de estilo que me ayudó a mejorar. Fue la persona que más me ayudó. También lo leyó Magdalena Mervilá y lo leyó Sasha Hanik. Sasha es novelista de este tipo de género, algo parecido a esto. Y me dio algunos consejos que fueron muy útiles, y la Maida también. Así que, pero la que más me ayudó fue Montserrat, pero fueron los únicos. Por lo demás, nadie lo leyó antes, porque además no se lo pasé a nadie antes. Claro. No quería. Bueno, los editores, todos ellos lo leyeron. Lo normal. ¿No? Pero en general llegó el trabajo bastante limpio, y me hicieron algunos comentarios útiles los editores, pero nada muy fundamental que había que cambiar, que era mi miedo que me dijeran, oye, hay que cambiar toda esta cuestión. No, eran cosas como de detalle, desarrolla un poquito más este personaje aquí, acá, pero el resto, el 95% ya estaba bastante definido. ¿Y te esperabas el éxito que ha tenido en Chile? Estaba con serias dudas, porque a mí me conocen por otro tipo de literatura, que como digo, el de Economista Callejero no solo se ha publicado acá y ha sido un éxito, sino también en España en varias ediciones, le ha ido muy bien en Argentina, ahora se publica en Estados Unidos, se publicó en Alemania, viene en Polonia. Entonces, a ese libro le ha ido muy bien a nivel internacional. A mis libros anteriores, La Tiranía de la Igualdad fue un súper bestseller, llevamos más de 10 ediciones, se sigue vendiendo. Lo mismo El Engaño Populista y otros. Entonces, yo tenía dudas de que hubiera un interés, porque además este tipo de literatura es mucho más exigente. Esto no se lee como El Economista Callejero, esto tiene una complejidad que, si tú reduces, desvirtúas el mensaje. En cambio, en El Economista Callejero lo que yo hice fue tomar cientos de libros, no sé, pero muchos que he leído de economía, y sintetizarlo, sacar la esencia y ponerlo en 15 lecciones en 120 páginas para que todo el planeta las pueda entender. Pero es más fácil entender cómo funciona un precio que explicar en 3 páginas lo que es el mal. Obvio. O sea, hay que estar concentrado para leer este libro. Hay que estar concentrado si tú quieres sacarle todo el contenido y aprovecharlo. ¿Cuántos personajes hay? No lo sé, pero muchos. Muchos. Sí. Los principales deben ser unos 15. A ver, los super principales eran 5, pero claro, después hay otros que están asociados a ellos. Pero bueno, suena muy entretenido para leer, porque hay que hacerle seguimiento a cada uno de los personajes. Yo a veces tengo que ir anotando a un lado, al principio, al inicio, sobre todo para ir, no se me vayan perdiendo quiénes son. De hecho, le vamos a hacer un glosario, porque un comentario que mucha gente me hizo, viste, uno como autor los ha trabajado tanto que ya tú das por sentado que todo el mundo sabe lo que son los Kriegers, lo que son los Tureks, lo que son esto, lo otro. Pero claro, la gente que no escribió la novela, no la leyó 300.000 veces, lee, y como la primera parte es la creación de este mundo, y no son muchas páginas, pero son muchas cosas, porque tiene que hacerte todo sentido después. Entonces, claro, cuando ya vas en la página 100, se te olvida lo que leíste en la 10. Por lo tanto, tener un glosario, que es una sugerencia que le han dado ya varias personas, te hace la vida más fácil. De hecho, las obras de Tolkien, que son mucho peores en ese sentido, porque las descripciones son de cientos de páginas y llenas de detalles y con nombres. Tolkien, sí. Y en las que yo he leído, al menos, no tenía tampoco glosario. Entonces, ahí sí que era fácil perderse. Pero yo ¿Eso viene para la segunda edición? Sí, no, claro, en la nueva edición que hagamos de este, creo que va a ser la tercera, porque la segunda ya está lista. Vamos a ponerle un glosario, o el diccionario, le vamos a poner un diccionario de Asgard para que la gente no se pierda con las criaturas y todo eso. Y con este miedo de que, claro, que es algo distinto a lo que tú siempre has hecho, tendrías que, si no, la alternativa era haberlo firmado con un seudónimo. Sí, fue una idea que tuvimos, de firmarlo con un seudónimo. Y finalmente, conversando con muchas personas a ver qué opinión me daban, decidimos que lo lanzara con mi nombre,
Porque uno, claro, hay un tema comercial que mucha gente igual lo va a comprar porque lo escribí yo. Hay personas que siguen y hay autores que les gustan, les compran todo, básicamente. Pero yo no lo habría publicado y soy bien exigente conmigo mismo si yo no estuviera seguro de que el libro era relativamente bueno, por lo menos. Obvio. Creo que es súper bueno. Pues, soy el autor, no puedo decir otra cosa. Claro. Mucha gente me ha dicho eso. Yo creo que fue una buena decisión, si me permites opinar, que lo hayas firmado tú. Gracias. Está bueno. Qué bueno que me dijiste eso, porque estaba en la duda y obviamente, como tengo también varios detractores, antes de que el libro siquiera saliera a la librería ya estaban poniéndole una estrella en Busca Libre, ¿te fijas? Como de reviews. ¿En serio? Sí. No, pero que hay gente que no tiene nada que hacer. ¿Ya? No, es que yo tenía, claro, yo anuncié esto, todavía ni yo tenía el libro, ya había un par de personas que le habían puesto una estrella, después salieron las personas que me siguen, le ponían 5 estrellas, entonces ahora está como en 4 en Busca Libre. Y tú ves en los comentarios, se nota los que sí lo han leído. En general, los que sí lo han leído les ha gustado. Les ha gustado y los ha sorprendido positivamente, como, chuta, del economista callejero a esto, nada que ver. Es como, no sé, pasar del esquí en nieve al esquí acuático y que de alguna manera lo hagas bien también en esquí acuático sin haberte subido antes. Y eso ha sorprendido bastante. Así que sí, estoy contento y lo mejor va a ser ver si es que tiene éxito en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en esas partes, porque estamos apuntando hacia allá. ¿Quién hace la traducción? La traducción se la encargué a un traductor profesional. Perfecto. Que ha trabajado en esto antes y en este género. Y yo reviso que esté básicamente alineado el contenido, que no se le haya pasado un nombre, cosas de ese estilo. Vas a ser un lector. Y a veces cosas de forma también, porque mi inglés es súper bueno. No sé si como para traducir esto con el estilo que debería, probablemente no. Porque esto es en sí mismo un tema, o sea... Pero sí para leerlo y sí para leerlo y hacer observaciones, exacto. Perfecto. Entonces, eso, y ya veremos si es que resulta lo otro y termina como me dijo Paulsen en Hollywood. Aunque no creo, porque esto es bien anti-woke. Esto no tiene nada de toda esa cosa woke que ahora como que domina, como Barbie, la película, te fijas que todos los hombres somos unos idiotas y el patriarcado, todo ese tipo de cosas. Esto es de hecho, esto es una reacción en contra de toda esa cuestión hiper progre delirante, que a mi juicio deriva de ideologías totalitarias. Yo analicé esto en un libro que se llama La Neoinquisición, que también le fue súper bien a ese libro. Entonces esto es de alguna manera volver al canon clásico, ¿ya? Pero sin duda hoy día es reaccionario. Pero tienen que haber personas que aprecian y valoran esto. No, yo creo que la mayoría de las personas aprecia y valora esto. Yo creo que la mayoría de la gente no se compra muchas de las cuestiones que hoy día te meten a la fuerza en los círculos intelectuales o de élite progresistas del mundo entero. O sea, el mejor ejemplo fue la constitución que tuvimos en Chile, donde venía un indigenismo completamente delirante y un feminismo que las sentencias tienen que tener enfoque de género y todas esas tonterías, que son parte de una ideología totalitaria, y podría explicar por qué es totalitaria, y que la mayoría de los ciudadanos en Chile dijo, no, esto no, y la rechazó, incluyendo la mayoría de las personas indígenas, con 80%. Entonces, no pienso que sea algo que seduzca mucho más allá de ciertas élites urbanas, que son además las que terminan por dominar los medios de comunicación y los espacios de la cultura. Entonces, claro, todos piensan lo mismo. O sea, tú en Hollywood no puedes decir yo soy conservador y voto por Trump, porque nunca más te contratan en ninguna película. Es impactante, eso pasa en el mundo entero. Pasa en el mundo entero, sí. Exacto. Vamos a una pausa, Axel, y volvemos. Seguimos acá en Ciudadano Político. Estamos como invitado hoy con el economista Axel Kaiser. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y nuestro invitado de hoy, Axel Kaiser, comentando el último libro que tiene acá entre manos. Axel, nos quedamos conversando sobre el libro, empezamos a hablar sobre estos pensamientos progres y el efecto Hollywood. Sí. Pasemos por esto. Quería cerrar con lo de tu libro. ¿Qué influencia crees que pueda tener en la persona que lo lee? O sea, yo cuando termine de leer el libro, que te confieso no lo he leído todavía, cuando termine de leer el libro, diga, esto me dejó, o me dejó pensando, esto me dio vuelta. Eso te iba a decir. Mira,
Lo que me han comentado hasta ahora, ¿Mm? incluso mamás que lo han estado leyendo con sus hijos, es, uno, comparan este libro con cosas que le hacen leer en el colegio. Te estoy hablando de los colegios privados, dentro de algunos de los mejores de Chile, o los más caros al menos de Chile, y me dicen, tu libro transmite la idea de que hay que luchar por cuestiones que valen la pena, por ideales, que hay que enfrentar, ¿no es cierto?, las sombras, que hay que superar la oscuridad primero dentro de ti y después hacia afuera. O sea, te da una épica y un sentido, un propósito. Y decía, nada de lo que leen mis hijos en el colegio te da eso. Es todo gris, deprimente, es como aburrido, es puro victimismo. En cambio de esto, como de alguna manera te dan, y sus hijos le comentaban, ganas de salir, ¿cierto?, a buscar más, ¿no? Y tal vez hacer una mejor versión de ti mismo, que es el mensaje último del libro, o uno de los mensajes del libro. Ese es un tema. Lo otro es que se entretienen. O sea, algunos me dicen al principio, me cuesta un poco por la definición de este mundo, muchos nombres, qué sé yo, pero después de un par de páginas agarra vuelo y es muy entretenido, porque tiene mucha acción, tiene muchas... No, entonces no te aburres, ¿no? Se lee casi como guión de película, muchas personas me han dicho. Entonces se han entretenido bastante. Y lo otro es lo que dijiste tú. Hay diversas personas que se quedan pensando con el libro. ¿Qué tan verdad son? Porque los diálogos no hay ni uno que sea casualidad. Nada en este libro. Es todo pensado, palabra por palabra. ¿Qué mensaje queremos transmitir? ¿Qué idea queremos reivindicar? ¿Cuál es la tesis finalmente detrás? Esto es casi como un tratado teológico, filosófico. No quiero ser pretencioso, pero en su tipo. Y eso yo no lo copié, sino que me inspiré mucho en la obra de Tolkien, que es exactamente lo mismo, ¿no? El valor de la amistad, el peligro del poder y cómo el poder te corrompe, porque eso es el anillo de poder. Yo he hecho análisis liberales clásicos sobre la obra de Tolkien y por lo tanto hay dimensiones acá que normalmente no se tocan en mis otras obras o que no, de las que no hablamos nunca. La importancia de la fe en una trascendencia, por ejemplo, como alimento para el espíritu humano y fuerza para tú sobrellevar lo que difícil que es la existencia sobre este planeta, porque no es fácil vivir en general. Entonces, todas esas cuestiones, distinta gente saca algo diferente. Todos me dicen que se entretuvieron mucho y algunos le ponen más énfasis en que me quedé pensando con algunos diálogos. Sí, pues interesante ese feedback B, por decirlo de alguna manera. Sí, Oye, bueno, espero que éxitos, primero que nada. Esperemos que sí, que la gente vaya y lo... Felicidades. ¿Dónde lo pueden comprar? Hoy día está en las principales librerías, Antártica, Feria Chilena del Libro, en Busca Libre también lo pueden comprar, y ojalá lo hagan, lo lean, lo compartan con sus hijos. El libro de Asgalar. El libro de Asgalar. Y aparte va a ser una buena contribución a una generación que está demasiado acostumbrada a estar pegada en el celular y en las pantallas. Es verdad. Y lo que hay que hacer es leer. Y como digo, acá hay mucho aporte de filósofos importantes puestos en otro marco narrativo, ¿no? Hannah Arendt es una, pero también está Nietzsche, está Schopenhauer, está San Agustín, Hayek, Adam Smith, hay varios que están ahí. Y la gente que los conoce los va a identificar. Y los que no los conocen igual les va a quedar la idea. Entonces creo que hay un trabajo acá que es educativo, que se ha hecho y que además es entretenido y no van a perder el tiempo. Éxitos y ojalá, bueno, sea efectivamente la trilogía completa la que lleguemos a ver, y ya si la vemos en pantalla, déjanos acompañarte al estreno. Bueno, vamos a ver, eso me preocupa solamente que no pueda ocurrir, además de que la probabilidad es baja, porque como te digo, el libro es demasiado clásico en sus cánones. O sea, y como es como mitología, y como es mitología nórdica, germana, qué sé yo, entonces no tengo toda esta cosa que es nauseabunda ya en Hollywood, que es la inclusión, ¿no? Hay que tener tanto porcentaje de africanos, gente de raza negra, tanto porcentaje de asiáticos, tanto porcentaje... Acá no hay nada de todo eso. Esto es mitología nórdica, germana, y no tiene ese tipo de inclusión, porque sería forzado ponerla, no porque estén en contra cuando se justifica. Obviamente tú no vas a hacer una película de Ramsés II y vas a poner a Brad Pitt como Ramsés II. Obvio. O sea, pero tampoco tiene sentido hacer una película sobre vikingos y poner a Denzel Washington como el rey de los vikingos. Así es. Que es lo que está haciendo Hollywood hoy en día. Este fenómeno, que comentemos esto de Hollywood, este fenómeno que vemos en Hollywood, que un poco también
se repite en nuestro Chile. O sea, Sí. el mundo artístico y el mundo audiovisual, el mundo literato, se mueve un poco en esas aguas también. Donde si no eres así medio alternativo, como dices tú, o medio progre, entras en conflicto. Sí. Y probablemente no te llaman a teleseries, no te llaman a películas, no te llaman o no es tan fácil que te publiquen, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto tenga una vuelta? Y quizá tenga una vuelta a lo clásico. Yo creo que sí, y ahí viene una de las esperanzas que tengo, que este libro se convierta en película, porque hay una demanda creciente en el público, en un sector importante del público, sobre todo en Estados Unidos, que está muy polarizado todo, de contenido con los cánones clásicos. Por eso Top Gun, la película de Tom Cruise, la última, le fue tan bien. Si tú ves esa película, tú te das cuenta que es el clásico héroe americano, por eso se llama The Last Hollywood Star, le dicen a Tom Cruise, el clásico americano defendiendo una idea que es propia de la historia y la tradición de ese país, que es la que ellos son los buenos y están para mejorar el mundo y combatir a los malos. Y en la película de Tom Cruise es clarísima esa idea. Estados Unidos, nosotros estamos al lado del bien, nuestra civilización es superior moralmente, Irán con sus cuestiones nucleares ahí que bombardean o algo así son los malos, y nosotros nos encargamos de liberar al mundo del mal. Y ese es el sentido de misión que tiene Estados Unidos desde su fundación. Cuando llegan los primeros colonos, los peregrinos, los famosos pilgrims a Estados Unidos, John Winthrop, por ejemplo, escribe un ensayo que se llama A Model of Christian Charity, en el que le explica que Estados Unidos tiene que ser, dice, like a city upon a hill, como una ciudad sobre una colina, que todo el mundo mire, vea y quiera ser como nosotros por la cantidad de luz que somos capaces de irradiar a el resto que está en la sombra. Entonces van a querer parecerse a nosotros y nosotros vamos a ser la fuerza más transformadora que ha conocido la humanidad. Esa es la mentalidad de fundación. Te estoy diciendo, en 1630. Eso es Estados Unidos, y siempre han tenido esa idea de misión. Y se lo inculcan desde niños. Desde niños. Esto en el y colegio, la bandera. hay un saludo a la bandera, exacto, el himno. Exacto. O sea, porque nunca se les hubiese ocurrido pifiar el himno como se hizo acá en algún momento no, en esta ola progre de la primera convención constitucional. Ese es el problema que tiene hoy en Estados Unidos. Estados Unidos básicamente es una sociedad fundada en una idea, que es la idea de libertad. Eso es, la idea de libertad que implica la igualdad de dignidad. Por eso pelearon la guerra civil para eliminar la esclavitud, porque era incompatible con la declaración de principio establecida en la independencia, en la declaración de independencia, y también no con la constitución, porque hubo que modificarla, pero sí con ese ideal. Ahora, hoy día en Estados Unidos, y esto lo de Hollywood y todo esto, hay una corriente que lo que busca es destruir lo que es el fundamento filosófico, el espíritu de ese país, deconstruyéndolo para armar una cuestión identitaria que a la gente no la una a partir de que somos todos iguales en el sentido moral, sino que la divida a partir de que tú eres negro, yo soy blanco, tú eres gay, yo soy hetero, etcétera, 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 tratando de vender así la tesis de que la sociedad es un conjunto de estructuras, la norteamericana, pero la occidental en general, opresivas, en que hay unos grupos que simplemente aplastan a otros, vendría siendo sobre todo los hombres blancos, heterosexual, occidental, que tiene... Los pobres y los ricos siempre. Bueno, esa es otra categoría de víctima, sí, porque claro, tiene distintas, por eso se habla de la interseccionalidad. Y entonces, ¿cómo dice esta gente que hay que corregir eso? Bueno, deshaciéndote de las instituciones tradicionalmente norteamericanas, deshaciéndote del himno, deshaciéndote de la bandera, deshaciéndote... De hecho, quieren hacer otro himno. ¿Te puedo preguntar de qué tendencia política viene impulsado esto? Desde el neomarxismo. Lo interesante de esto es que sus precursores intelectuales fueron filósofos franceses y alemanes, filósofos como Michel Foucault, como Jacques Derrida, como François Lothiat, como en el caso alemán está Herbert Marcuse, Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt. Todos ellos terminaron en Estados Unidos. Y terminaron teniendo, en el caso de la Escuela de Frankfurt, porque llegaron los nazis y se tuvieron que ir, eran judíos prácticamente todos. En el caso de los franceses, terminaron después haciendo clases en Estados Unidos, sus textos se leyeron mucho en las escuelas inicialmente de humanidades. No tenían nada que ver ni con ciencias ni nada, pero hoy día está metido este virus en todo. ¿Y qué es lo que introducen? Es un virus que es el del identitarianismo, que es la idea
de política y de sociedad como un conflicto de enemigos. Ahora, ¿cómo Esto es un poco como lo que trataron de hacer en España y lo que trataron de hacer acá en Chile? Sí, exactamente. Pero Eso ¿cómo logran- es un jurista famoso que lo planteaba, que era un jurista nazi, Carl Schmitt, planteaba esta idea de la política como una distinción esencial que es de amigo y enemigo. Y no deja de ser interesante que la izquierda hoy día sea schmittiana, es decir, sea heredera del jurista más representativo del régimen nazi. O sea, eso es la izquierda hoy, identitaria. ¿Cómo llegan a un país que básicamente está basado en las ideas de la libertad, capitalista, etcétera, etcétera? ¿Cómo llegan a tener éxito o tratar de tener éxito? ¿Cómo llegan siquiera a hacer ruido una corriente como esta? Eso es un tema que toca un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Mark Lilla, y habla de esto. Y dice que, bueno, en parte tiene que ver con esta liviandad, ¿no?, en los círculos intelectuales norteamericanos, porque todo este problema parte en las universidades. Ahí parte. Y chorrea al resto de la cultura, de todos lados. Entonces, si tú vienes de Harvard, de Stanford, obviamente vas a terminar en alguna posición importante en Hollywood o en CNN o en cualquier empresa, qué sé yo. Y tus profesores te enseñan esto y después llega a tal punto que no puedes ni siquiera estudiar ciencias sin entrar en la lógica identitaria del conflicto de unos grupos contra otros. Por ejemplo, si tú tienes un laboratorio donde se estudia astronomía, ¿cierto? Y tú tienes pura gente blanca, porque son los mejores, ¿no? La universidad te lo prohíbe. Te van a recortar los fondos. Porque te van a decir, tú tienes que tener gente negra, tienes que tener mujeres, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que tu proyecto científico, lo mismo pasa con un proyecto artístico, las orquestas de música, exactamente igual, se convierte en parte de un programa político. O sea, a ti ya no estás dedicado a estudiar cómo funcionan los astros, sino que estás dedicado a dar una señal política de que O sea, no los necesariamente afroamericanos dejaste también de pueden conformar hacer... el grupo con los mejores, sino Claro, ahora le ya pusieron no es- una segunda capa. Entonces se acaba la meritocracia. ¿Y qué es lo que tú creas? Una sociedad de castas. Ahora sí hay una sociedad de castas, donde los que se supone que son víctimas, que es una estupidez, porque no lo son, tienen cuotas especiales, dejando afuera a los que son mejores que ellos y rinden mejor que ellos. Y con eso tú destruyes la esencia, por eso yo creo que Estados Unidos puede terminar en una guerra civil. Tú destruyes la esencia de lo que es Estados Unidos. La última vez que hubo una discusión por el alma de Estados Unidos, tan profunda como esta, que se está dando ahora, terminaron en una guerra civil por el tema de la esclavitud. Porque era incompatible con el mensaje instalado desde la Fundación de Igualdad ante el Creador, ¿cierto? All men are created equal. Eso es lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no?, que viene del liberalismo clásico, con el tema de la esclavitud. Y ahora ocurre lo mismo. Este movimiento de izquierda progresista lo que busca es destruir la esencia de Estados Unidos. Quieren deshacerse también del Electoral College, quieren agregar a Puerto Rico como estado para tener 2 senadores más que sean demócratas y lograr controlar completamente el Congreso. Querían meterle más jueces a la Corte Suprema para que no tenga mayoría los jueces más conservadores. Quieren deshacerse de una serie de instituciones, y eso viene del Partido Demócrata en Estados Unidos, de un sector importante del Partido Demócrata, que son revolucionarios. Lo que tú estás experimentando hoy en Occidente, no solo en Estados Unidos, pero muy fuerte ahí en Inglaterra, otro lado, es una revolución cultural en la tradición de la extrema izquierda, que está desmontando completamente los sistemas de igualdad de trato frente a la norma, frente a la ley y frente a las instituciones. Y por eso tú tienes ahora el juicio que acaban de perder la Universidad de Harvard en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la comunidad asiática demandó, porque lo estaban discriminando masivamente para favorecer a latinos y afroamericanos para entrar a la universidad. O sea, tú necesitabas, no recuerdo exactamente ahora la cifra, pero una locura. Tú necesitabas como 3 veces más el puntaje como asiático para poder quedar versus un afroamericano. ¿Cómo va a ser eso una cuestión justa y compatible con el espíritu de una sociedad libre? Es imposible. Cuando tú dices, acá hay grupos que por supuestamente haber sido oprimidos o ser oprimidos hoy en día, que no es cierto, merecen desigualdad, trato preferencial en la ley, tú lo que creas son castas y grupos de privilegiados. Y esto no solo es incompatible,
sino que además, con la idea de igualdad ante la ley, sino que además genera una tensión completamente insuperable entre los grupos que son perjudicados. Porque si tú tienes el mismo estándar para todos, y si al que saca aquí para arriba entra, listo. Sí, los asiáticos les va mucho mejor, a los judíos están sobre representados en todo, y así. Y a los afroamericanos en general les va peor. ¿Por qué? Miles de explicaciones para eso. Pero entran algunos también porque son muy buenos. Pero si tú empiezas a decir, no, es que aquí tú diste este resultado, pero como tú eres asiático por tu color de piel, o porque tú eres blanco, te vamos a discriminar y vamos a poner a un afroamericano que le fue mucho peor que tú. O a un latino que le fue mucho peor que tú. Eso es racismo al estilo nazi. Y eso es lo que están haciendo ellos hoy día en Estados Unidos. Y eso es lo que promueve la izquierda. Y eso es lo que promueven acá también. Con toda esta idea de que había que darle escaños especiales a los pueblos indígenas en todas las instituciones, y esto era ya estatales, pero después esta cuestión va a empezar a derramar hacia el sector privado. Habían ideas de que había que poner la empresa cuotas para directorios donde hubiera mujeres, tantas mujeres en los directorios, y eso es absurdo. Primero porque a las mujeres va a quedar siempre la sospecha de ¿llegó al directorio por cuota o llegó al directorio porque se la puede? Y ese es un problema grave que tú tienes hoy en día. Hasta Michelle Obama reconoció en su época, cuando estudiaba en la universidad, hace un tiempo atrás, que ella sentía que había sospecha de si la habían dejado entrar porque era negra o porque se la podía. O sea, entonces destruye la credibilidad, precisamente lo contrario de lo que tú estás buscando, ¿ya? Es más, te voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo alemán que estudió medicina y fue psiquiatra, se perfeccionó en Estados Unidos, y me decía, hoy en día las mejores escuelas de medicina de Estados Unidos están tomadas por esta ideología. Y si tú quieres tener garantías de que vas a ir a un buen médico, encárgate de que sea un asiático americano. Porque ese es por lejos el que más difícil la tuvo. Tiene que haber sido realmente el mejor de los mejores para que haya podido pasar. Porque si no era el mejor de los mejores y era mejor, digamos, que todos los otros, los latinos, los afroamericanos, lo dejan fuera. No te dejan entrar. Y ponen gente que son malos profesionales, al final terminan siendo profesionales de menor nivel por cumplir con este objetivo político. Y tú destruyes las instituciones y socavas la civilización. Por eso Elon Musk habla de que este es el woke mind virus. El virus, allá lo llaman el wokeism, pero en realidad es el identitarianismo fascista que dice que está amenazando la civilización occidental. Y es cierto. La gente creo que no le ha tomado el peso a lo que significa perder el ideal de libertad sobre el cual se fundó Occidente y que nos costó mucho y muchas peleas y todo hasta que llegamos como estamos hoy día, igualdad de trato, reconocimiento para todos los grupos, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a una pausa y me gustaría volver con este tema y unirlo con la experiencia que tuvimos acá y el intento que hubo justamente para esta desconstrucción en la propuesta de constitución que fue rechazada el 4 de septiembre. ¿Sí? Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y estamos con nuestro invitado de hoy, el economista Axel Kaiser. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Estamos de regreso acá en su programa Ciudadano Político en Agricultura TV y Radio Agricultura. Soy Cris Portugal y hoy nos acompaña Axel Kaiser, economista. Hemos comentado un poco de su libro y ahora vamos a seguir con un poco de contingencia. Axel, unamos lo que estábamos conversando, estos temas identitarios, estas batallas culturales que se están dando en Occidente, donde la extrema izquierda ha arremetido contra el sistema y en muchos casos ha logrado desarmar el sistema como lo hemos conocido, y acá en Chile estuvieron muy cerca con la propuesta de constitución que fue rechazada el 4 de septiembre. Esta batalla cultural, ¿todavía hay posibilidad de que los que no son de extrema izquierda, los que están del otro lado, los que creen quizás un poco más la libertad, que todavía la puedan recuperar y ganar? Sí, yo creo que estamos en medio de esta guerra y que es global. O sea, tú estás viendo todo el escándalo con la película de Sound of Freedom, de ¿cómo se llama el actor? Jim Caviezel. Y que hoy día, y que trata sobre la red de pedofilia, es un caso real, y que ha sido totalmente atacada por los medios de comunicación progresistas en Estados Unidos. Y es algo realmente alarmante. Es difícil entender por qué ha pasado eso. También estás viendo la reacción, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Budweiser, cuando sacó a este trans
¿no es cierto?, como si fuera una mujer haciéndole publicidad a la cerveza. Pero realmente ni siquiera es un trans como que tú digas, ok, no, es como una burla hacia las mujeres, este trans que se utilizó de modelo, ¿no? Y hubo un boicot y las acciones de Budweiser colapsaron. Lo mismo ha pasado con Disney, y Disney sigue insistiendo en películas completamente alineadas con esta ideología de deconstrucción caótica, posmoderna, de la que estamos hablando. O sea, la que viene ahora de Blancanieves es ridícula. O sea, tú ves a la bruja... Primero que todo, Blancanieves no es blanca, es una latina. Lo que es ridículo, porque si hay algo que dice el cuento de los hermanos Grimm es que era tan blanca como la nieve, por eso se llama Blancanieves. O sea, no tiene nada que ver. Pero además, la bruja que le tiene mala es Gal Gadot, que es 10 veces más atractiva que ella. En la película se están llegando a niveles delirantes de absurdo. Espero que les vaya pésimo. No sé cómo les irá a ir. Supongo que no les va a ir muy bien. Pero insisten en esta línea de deconstrucción y se jactan de que el príncipe no la va a despertar. Tiene que ser una mujer empoderada, porque ahora todas las mujeres tienen que ser hombres, digamos. O sea, y no estoy hablando en contra de que las mujeres tengan todos los roles que quieran tener en la sociedad. No. Pero forzarlo al punto de decir que cualquier mujer casi que no cumpla el patrón tradicional masculino, porque esa es la ironía del feminismo hegemónico, que ha querido convertir a la mujer en hombre. Entonces, si no eres mujer y no eres una CEO exitosa, que ganas plata, que andas en un auto deportivo, que te acuestas con todos los hombres que quieres, eres una pobre tipa perdida. O sea, si eres mamá y estás feliz con tu familia y todo, eres como mal vista, digamos. O sea, eres una pobre víctima del patriarcado. No sabes lo que es mejor para ti. Todas estas son estupideces, además sin ningún fundamento científico ni biológico, porque eso está estudiadísimo. Pero yo creo que hay una reacción, y Chile... Acá tuvimos un caso bastante, corrígeme si es que me equivoco, pero creo que somos el único país donde esto se logró frenar de una en las elecciones, con una votación además histórica y con un porcentaje no menor. Sí, nosotros le pegamos un portazo a toda esa ideología totalitaria que estaba además mezclada con elementos indigenistas que también están relacionados. Pero acá ni los indígenas votaron por la propuesta que tenía. No, ni los presos. Y no es extraño que cuando tú ves quiénes apoyaron el proyecto constituyente, tú tienes a gran parte de la élite de Hollywood. O sea, tenías a Mark Ruffalo, tenías a Susan Sarandon, tenías a Viggo Mortensen apoyando a Boric y apoyando a todo esto. Tenías después a Roger Waters, ¿cierto? A Sting, tenías a Peter Gabriel, tenías a toda esta gente. Susan Sarandon dijo que acá esta era la esperanza de Occidente. Lo mismo que políticos de izquierda europeos. Martin Schulz, que fue presidente del Parlamento Europeo, socialdemócrata alemán, también decía que el norte del progresismo global se estaba aprobando con la nueva constitución en Chile. O sea, y ejemplos como estos son muchos más. Ni hablar de Joe Stiglitz, el premio Nobel de Economía, el filósofo Slavoj Žižek. O sea, un montón de personas de la élite progresista estaban viendo Chile de nuevo en laboratorio para probar estas teorías completamente desquiciadas, que no han funcionado nunca en ninguna parte y que tienen por inspiración claramente la concentración del poder total en pocas manos. ¿Perdón? La concentración del poder total en pocas manos. Claro. O sea, evidente, porque no puede llevar a otra cosa que a eso o al caos, una de dos. Pero a ningún tipo de orden viable y compatible con la libertad puede conducir esta ideología identitaria. ¿Por qué? Porque el identitarianismo, por definición, es la concepción de que existen grupos que están en oposición existencial. Es decir, tu existencia amenaza la mía. Por lo tanto, yo tengo que o someterte a ti o exterminarte. De lo contrario, me vas a exterminar tú a mí o me vas a someter a mí. Es una de dos. Entonces, esa ideología es nefasta. Y por eso es que está toda esta campaña global y ha llegado a niveles ridículos como el que pasó a Nicola Strossen en Escocia, que tuvo que renunciar porque no era capaz de definir lo que era una mujer. O sea, toda esta ideología que tiene que ver con la deconstrucción también de lo que es lo masculino y lo femenino. Es parte del mismo delirio irracionalista. Si algo que decía Karl Popper, el filósofo de la ciencia, era que las ideologías totalitarias tienen por detrás el irracionalismo. El comunismo tanto como el nazismo y el fascismo y todas esas cosas. ¿Qué es el irracionalismo? Es la renuncia al uso de la sana razón como un método para esclarecer la verdad. Y la premisa número uno del posmodernismo que inspira todo esto es la idea de que la verdad no existe. Que todo lo que hay son narrativas, incluyendo la ciencia, si es enfermo todo esto,
que compiten unas con otras por dominar, ¿cierto? Y establecer grupos que suprimen y oprimen a otros. Entonces... Pero acá en Chile quizá ya nos dejamos de comprar ese cuento al 100%. Sí. Porque en un minuto pegó fuerte. No, dejamos de comprarlo, yo creo, y también hay una reacción fuerte en Estados Unidos y cada vez más en Inglaterra y en favor de la libertad de expresión. Y hay mucha gente incluso en la izquierda que ha sido cancelada y que le ha tocado lidiar con los estragos de esto. Hasta feministas marxistas han sido canceladas, marxistas clásicas. Los marxistas clásicos con el posmodernismo tienen muchos problemas, por razones que ahora no vamos a entrar a discutir, pero les ha pasado que los han cancelado también, ¿no? Entonces, esto no necesariamente es que es toda la izquierda contra la derecha, por decir una cosa, no. Esto es esas facciones de izquierda que se parecen mucho al fascismo, al nazismo, en contra de todo el resto, que creen en libertad de expresión, que creen, me explico, en igualdad ante la ley y ese tipo de cosas. Y en consecuencia ha habido una reacción. Ahora, ¿va a ser suficiente? ¿Vamos a lograr salir de esto en el mundo desarrollado de Estados Unidos, que es el caso que más me preocupa, sin un conflicto más profundo? Ojalá. Porque si esto se sigue proyectando como se ve, no es broma. Yo creo que pueden terminar a balazos o puede terminar desintegrándose la Unión en Estados Unidos. O sea, hay estados donde se está mencionando separarse del gobierno federal. Y eso fue lo que la última vez terminó también produciendo la guerra civil, ¿no? Es impactante. Bueno, estos ánimos separatistas en España también se truncó un poco el proceso, pero han estado ahí, están con la arremetida, como que no han dejado de trabajar en este sentido. Chile, estamos ahora en un proceso abierto. ¿Tú crees que en esta propuesta que viene haya espacio para locuras como la que se rechazaron el 4 de septiembre? Yo creo que la constitución que viene va a ser mucho más razonable que la que se rechazó el 4 de septiembre, no tengo ninguna duda. Ahora la pregunta es si va a ser lo suficientemente buena. Y ahí yo tengo dudas de que sea mejor que la que está ahora en la suma, porque tal vez algunas cosas sean mejor. No sé. Pero este tema de construcción, este tema identitario, acá hagamos un poquito de memoria corta, nos trataron de enfrentar a los mapuches con el resto de los chilenos. Exacto. El tema de las naciones, justicias distintas, justicia diferenciada, había una bajada, un copy-paste de todo lo que has contado. ¿Tú crees que el chileno ya está hasta acá con eso? Yo creo que sí. Ahora, igual hubo un porcentaje alto que votó por el apruebo, o sea, un 38%, y que se compró todo este cuento. Entonces, tenemos que seguir trabajando para convencer a mucho más gente de que nos vale la pena destruir la civilización occidental, porque de lo que se trata todo esto es de la destrucción de la civilización occidental. Y no existe alternativa a la civilización occidental con su inspiración cristiano-liberal. No tienes que ser creyente para entender esto. Esto es un tema sociológico, no hay alternativa. ¿Qué vamos a copiarle a los chinos? ¿Vamos a copiarle a quién? ¿A los africanos? ¿A quién? ¿A quién le vamos a copiar? ¿A los países musulmanes? No, ellos inventaron su propio mundo y su propio concepto. Y el sistema que tienen es espantoso. Entonces, nosotros tenemos que defender la idea de la igualdad ante la ley, porque detrás de eso subyace la tesis de que somos todos iguales moralmente. Mira, si esto es lo interesante del liberalismo, te plantea que somos todos iguales desde el punto de vista de que todos somos individuos con una conciencia, responsables de nuestros propios actos y titulares de los mismos derechos. Desde ese punto de vista somos iguales todos. Y por eso es que lo que vale son los individuos y no los miembros de un colectivo. O sea, yo no te puedo juzgar a ti por tu color de piel o por cualquiera de esas cosas. Yo te juzgo a ti por el contenido de tu carácter, ¿ya? Y eso para todos vale lo mismo. Esa es la esencia de Occidente, de los derechos individuales. Y por lo tanto se nos tienen que aplicar las mismas reglas a todos. Cuando tú empiezas que sistemas de justicia paralelo, que esto o lo otro, tú estás destruyendo la idea de igualdad en tanto individuos. ¿Para qué? Para poner e imponer encima una superficial idea tribal de que lo que realmente importa no es el contenido de tu carácter y la idea de que eres una conciencia única e individual, sino el color de tu piel, o los genitales que tú tienes, o la orientación sexual que tú tienes. Y eso es todo lo que importa. Y entonces nos dividimos en esos grupos como antes. Entonces ya vuelves al tema del nazismo, que los arios contra los judíos o contra todos los demás, o la lucha de clases de los comunistas, que tuvieron en todas partes donde gobernaron, ¿cierto?, decenas, cientos de millones de muertos.
genocidio generalizado. ¿Cierto? El tribalismo entre el supuesto proletario y el explotador, el capitalista. Entonces, esa forma de ver colectivamente los distintos grupos en una sociedad es la que hace imposible convivir, porque nos predispone a la guerra. Y si se hubiera aprobado esa constitución en Chile, se acaba la república, se acaba la democracia, se acaba todo. Yo te digo, o sea, yo pienso que acá o a la izquierda le termina resultando su dictadura, porque a eso iban, o habrías tenido otra intervención militar que tendría que haber ordenado el país. Una de dos. Pero no había camino intermedio, no había ni una posibilidad de que esa constitución funcionara, pero ni una. Porque habría habido una resistencia gigantesca, y lo viste en el rechazo, o sea, cómo se votó. Y eso que no se había llevado a la práctica. Exacto. Imagínate. Entonces, en la práctica, si la gente no se hubiera dado tanto cuenta y hubiera ganado 60-40 o lo que sea, en la práctica se habría dado vuelta después igual. Imagínate las mujeres de origen indígena siendo juzgadas de acuerdo a las costumbres. Tú sabes que en las comunidades mapuches, cuando llegan los españoles, antes de que adoptaran las normas de la civilización occidental, las mujeres eran esclavas de los hombres. Eran propiedad prácticamente de los hombres. Esto lo escribe un naturalista francés, Claudio Gay, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, y lo describe en ese libro sobre los araucanos. Y podían hacer lo que querían con ellas, podían pegarle, podían matarlas, tenían varias, y nadie les puede decir nada. ¿Qué mujer hoy día quisiera estar sometido a ese tipo de justicia, te pregunto yo, en la Araucanía? Bueno, porque eso es lo que le estaban proponiendo. Claramente ni ellos mismos, si ni siquiera ellos votaron por esta propuesta. Obvio, ni ellos mismos. Obvio. Pero eso les estaban proponiendo. Y esa es la gracia de la civilización occidental. La idea del derecho romano, de la racionalidad griega y el liberalismo y los derechos individuales del cristianismo. Eso es lo que quieren deshacer quienes promueven estas ideologías identitarias. Y no es Axel, la primera vez. Te voy a llevar al área chica. Yo sé que no Sí. te gusta entrar en política y No, contingencia dura y esto. Nos quedan pocos minutos para el programa, pero te voy a llevar un poco a esto. Tenemos un presidente, Gabriel Boric, acompañado de una extrema izquierda. El Partido Comunista es parte del gobierno, está claro, y parte del Frente Amplio también pertenece a una extrema izquierda. Todo este proyecto que estamos hablando, que no les funcionó el 4 de septiembre cuando fue rechazada la Constitución, ¿tú crees que hay una desconexión de la realidad del presidente con lo que en verdad están pensando los chilenos? Totalmente, o sea, a ellos no les importa, nunca les importó lo que pensaran los chilenos, salvo en la medida en que favorece su proyecto de poder, nada más. O sea, yo creo que nosotros estamos gobernados por gente muy mala, y no me refiero a mediocres, que lo son, no me refiero a corruptos y ladrones, que lo son, me refiero a gente mala, de hacerle daño a las personas, si eso es lo que se requiere para avanzar su causa de poder. El fin justifica los medios. Es que ni siquiera, porque fíjate que sí, pero en la tradición de Maquiavelo había un sentido de preocupación por la República y la integridad de la República. Acá ni siquiera hay eso. Esto no es el príncipe velando por el bienestar y de pronto tienes que cometer ciertos crímenes porque de lo contrario colapsa todo. No, esto es una cuestión mucho más ramplona y simplona que eso. Es llenarte los bolsillos con los amigotes y crear una estructura, que es lo que estaban haciendo, de corrupción generalizada del Estado, a lo Argentina, a lo Cámpora Argentina, para ellos garantizar que se apernan en el poder para siempre, incluso cuando no están en el poder nominalmente, e ideal en su mente es incluso que ganan las elecciones para siempre, porque no te queda ninguna duda que el Partido Comunista de Chile, que hoy día es el partido que gobierna Chile, porque esa es la verdad, si pudieran establecer una dictadura comunista en Chile lo harían, obviamente. Bueno, lo han Si dicho eso públicamente. Obvio, ¿no? si eso es lo que ellos creen. Camila Lo Vallejo han dicho públicamente. y toda ¿no? esa gente cree en la dictadura de izquierda, marxista-leninista. Eso es lo que ellos creen. Entonces, es gente mala, perversa. Esa es la verdad. Y la prueba está en todas las decisiones que toman. La cantidad de gente que dejaron en la ruina por el tema de los retiros de la AFP, que ellos mismos promovieron y ahora no quieren porque a ellos no les conviene. La inflación que desataron, la destrucción del sistema económico, la pobreza, cómo fomentaron la violencia, no solo el 19, sino que mucho antes venían haciéndolo. El desorden, el caos, porque ellos veían que había una oportunidad para llegar al gobierno y tenían razón. Al fomentar todo este caos, toda esta violencia, toda esta criminalidad, todo este terrorismo, porque eso es lo que hicieron, se terminaron conjugando distintos factores para que ellos terminen en la moneda. Ahora, en parte,
está bien que la gente los vea gobernar lo ineptos, ineficientes, incompetentes, totalitarios y corruptos que son. Porque esos son. Son una tropa de delincuentes muchos de ellos. No son más que eso. Y tenemos que desengañarnos. Y también lo eran en la Unidad Popular, una tropa de delincuentes, violentos, muchos terroristas, criminales, que lo que querían era establecer una dictadura comunista y asesinar al menos 1 millón de personas. Y este gobierno está empecinado con el tema de los 50 años. Y... Bueno, porque ellos creen que con lo de los 50 años obtienen ventaja moral nuevamente y pueden pero sacarle... no resisten análisis cuando les preguntan por qué existió un 11 de septiembre. No, porque para ellos eso fue por la CIA y por esto. Lo otro, lo único que a veces matiza un poco es Boric y después lo llaman al orden. Pero tú no le puedes pedir al Partido Comunista, que enfrentó la peor derrota de su historia, ¿no?, en Chile con la reacción popular y cívico-militar, porque la gente se olvida que en Chile fue el Parlamento, la Cámara de Diputados con 2/3 de los votos, la que invocó y convocó el golpe de Estado, el 22 de agosto del año 73. Hay una resolución aprobada por 2/3 de la gente democráticamente electa que declara que el gobierno de Allende es totalitario, que viola los derechos fundamentales humanos de las personas, porque era un gobierno que violaba los derechos humanos sistemáticamente, y lo declaran antidemocrático, que ha violado sistemáticamente la ley y la Constitución, y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen que ponerle fin a ese gobierno. Lo llaman, y las Fuerzas Armadas, un par de días después, intervienen y le ponen fin a la protodictadura comunista de Salvador Allende. Si esa es la verdad. Y con el aclamor popular del 70% de Chile, si todo el mundo lo sabe. ¿Ah? Si imagínate si Pinochet sacó 44% después de 17 años y la mega crisis económica del año 81, ¿qué crees tú que la gente pensaba cuando no tenía ni para comprar pan el año 73 en septiembre? Estaban todos felices, la mayoría. Ahora, ¿es una tragedia? Sí, es una tragedia. No se justifica lo que pasó después. No se justifica lo que pasó después. Pero que ellos no vengan a hacer acá como que eran todos unos inocentes y no tenían ningún plan muy negro detrás y no tenían pretensiones totalitarias y estaban alineados con la Unión Soviética. Si el general Leonov, que vino y a armado Chile, hasta los dientes. armado hasta los dientes y matando gente y secuestrando gente, ellos estaban haciendo todo eso. Acuérdate que el informe Rettig contempla como violaciones a los derechos humanos los muertos de manos de la izquierda extrema en Chile durante los años previos al golpe. Eso lo dice el informe Rettig. La izquierda violó los derechos humanos en Chile. Eso lo dice el informe Rettig. Yo otro día se elogié a una periodista que quedó desencajada, no lo podía creer. Claramente nunca lo había leído. Más claro ni el agua. Sí. Entonces, cuidado con esto de que todo lo malo empezó en ese sentido en el año 73, porque no es así. Aquí hubo una cuasi guerra civil y desgraciadamente después el gobierno militar perdió la superioridad moral por los crímenes que se cometieron en su periodo, mucho innecesario, y no me refiero al enfrentamiento en la calle con los terroristas, claro, me refiero a los desaparecidos y todo eso, que es imperdonable. Pero al mismo tiempo podemos decir, como dijo Nicanor Parra, porque lo dijo Nicanor Parra esto: Chile sería una segunda Cuba si no hubiera sido por los militares. Lo dijo Nicanor Parra. O sea, y todo el mundo lo sabe. Y lo dijo Eduardo Frei Montalva, y lo dijo Patricio Aylwin. Lo dijeron todos, que acá nos sacamos de encima la posibilidad de una dictadura comunista. Y eso es gracias a las Fuerzas Armadas. Así de simple. Y a todo el país que se movilizó, porque fueron los camioneros que pararon. Todo el mundo le hizo finalmente la guerra al gobierno de Salvador Allende. Chile realmente despertó, quizá. Sí, ojalá que nunca se vuelva a repetir esa historia. Sin duda. Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Tú crees que quizá ahora, yéndonos un poco haciendo un paralelo con tu libro, estemos en un momento donde la luz y la sombra están peleando? Estamos totalmente en un momento en que la luz y la sombra están peleando. Y yo te voy a decir más. Cuando la luz y la sombra no están peleando, porque predomina una o la otra por un cierto periodo de tiempo, la verdad es que la contraparte está al acecho. Sobre todo la sombra. O sea, tú nunca puedes dar por sentado que el bienestar, la civilización, la tranquilidad y la paz la tienes garantizada. Es permanente. Jamás. Y tienes que trabajar todos los días por mantenerla. De lo contrario la pierdes. Es así de simple, porque el estado natural de las cosas no es la paz, la armonía, el progreso y la prosperidad. Es la miseria, es la crueldad, es la opresión. Esa es la regla general de la historia humana. No lo que hemos vivido ahora. Y ojalá no nos toque, pero incluso podría pasarnos que nos enfrentemos a una guerra nuclear entre China y Estados Unidos de aquí a los próximos 20 años.
De hecho, se habla seriamente Ojalá no. en el Pentágono todos los días. Se discute esa posibilidad, la de una guerra nuclear con China. Ojalá no. Nos resulta inconcebible, pero estuvimos a punto el año 62, ¿cierto? En la crisis de los misiles. De los misiles en Cuba. Bien, Axel, hemos llegado al final de la entrevista. Tengo una última pregunta, pero una respuesta muy corta. ¿Te vamos a ver en algún momento en la arena política en Chile? No lo sé. Por lo pronto no. Quiero terminar con mis trabajos de libros y de proyectos de investigación y otras cosas. Bien. Porque fíjate que si yo estuviera en política, y siempre digo lo mismo, no podría haber escrito esto. Y esto para mí es más trascendente. Un diputado entra, sale, después nadie se acuerda, un senador entra, sale, nadie se acuerda. Incluso un presidente entra, sale. Y pocos se acuerdan, en la mayoría de los casos. Pero esto queda para siempre y permite ir dando las armas que necesitamos por muchas generaciones más para ir luchando contra las fuerzas de la oscuridad. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Axel, por haber estado en esta entrevista. Esperamos tenerte invitado de nuevo. No, muchas gracias a ti por la Éxitos con invitación. el libro y nos vemos el martes 8 en el Toro en otra presentación. Ahí nos más veremos. Muchas gracias. del libro. Muchas gracias. Bien, esto fue Ciudadano Político, hoy junto al economista Axel Kaiser. Soy Cris Portugal. Recuerde vernos en Agricultura TV, agricultura.cl, nuestro canal de YouTube de Agricultura TV y en Sapin TV, canal 182. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche.